Hola, soy el doctor Alberto Boncolino, director del Centro de Estudios de Medicina Molecular, y hoy quiero comentarles un tema realmente que consideramos muy importante, sobre todo desde el punto de vista de la medicina automolecular, porque realmente a ese nivel podemos hacer muchas cosas y ayudar mucho a nuestros pacientes. Vamos a hablar hoy de la diabetes, enfermedad que muchos padecen, hay mucha, digamos, fantasía con respecto a la diabetes, y hoy vamos a tratar de aclarar un poco varios síntomas y puntos a tratar y ver cómo nosotros podemos desde la medicina automolecular ayudar a nuestros pacientes. Este es un tema complejo, es un tema largo, y esto nos obliga de alguna manera a tener que dividir estos videos en varios videos donde vamos a ir tratando síntomas, causas, tratamiento, en distintos videos que van a ir uno a continuación de otro y que vamos a ir publicando por nuestras redes de Instagram y Facebook. Vamos entonces a explicar en principio qué es la diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica. ¿Qué significa que es una enfermedad crónica? Es una enfermedad que se produce en un determinado tiempo y dura mucho tiempo, si bien es absolutamente tratable. Ahora, ¿dónde está la importancia de entender esto? Que en la diabetes se da un fenómeno que va avisándonos qué es lo que va a pasar. No es que uno se acuesta hoy bien y mañana se levanta diabético. Eso es una mentira. Eso no es así. La diabetes cuando te descubren la diabetes o te dice el médico, señor, señora, lamentablemente usted es diabética, en realidad el problema, ¿saben cuánto tiempo hace que empezó? Mínimamente 15 años. ¿Cómo empezó? Y acá, aunque sea un poquito aburrido, quizás tengo que explicarles cómo se produce el fenómeno de un tema que se llama resistencia a la insulina. Cuando nosotros comemos, vamos a poner un ejemplo bien práctico, y cuando nosotros comemos, por ejemplo, desayunamos una media luna, esa media luna tiene varios componentes que llamamos macromoléculas, por ejemplo, hidratos de carbono. ¿Cómo están compuestos los hidratos de carbono? Por azúcares, harinas, y también tiene obviamente grasa. ¿Qué pasa con esa media luna? Una vez que la masticamos y la digerimos, esas moléculas de azúcar o de harina llegan a nuestro intestino. Allí son absorbidas y enviadas por la sangre al hígado. El hígado es un gran laboratorio. Él transforma los azúcares y los hidratos, o mejor dicho, todos los hidratos de carbono solo en glucosa, en azúcar, que es la forma que tiene los hidratos de carbono de ingresar a la célula. ¿Y para qué esto es necesario? ¿Por qué es necesario que ingrese a la célula? Porque nosotros de los hidratos de carbono, concretamente de la glucosa, porque ya una vez que pasó por el hígado todo se transforma en glucosa, ¿es para qué? Para poder generar energía. Es decir, piensen que todos nosotros, desde que dormimos o nos levantamos o caminamos, necesitamos de energía para poder funcionar y para que la célula haga todas las funciones de acuerdo al tejido que sea. En el caso del sistema nervioso central, para poder pensar; en el caso de las piernas, para poder caminar, y así sucesivamente. Para todo eso necesitamos energía. Entonces hay que entender la importancia que tiene que ese azúcar, esa glucosa, ingrese adecuadamente a nuestra célula. Ahora bien, una vez que sale del hígado, se produce un fenómeno que es la producción de insulina. ¿Qué es la insulina? La insulina es vamos a hacerlo bien gráfico, independientemente que no estará siempre, es un camión transportador que se carga al hombro a la molécula de glucosa y la lleva hasta la célula para que ésta ingrese y, como les dije recién, pueda generar energía. Ahora bien, entra esa glucosa, esa molécula de glucosa, ¿por dónde ingresa?
ingresa por ciertas y determinadas puertas que tiene nuestras células. Ahora bien, esas puertas se denominan receptores. Y existen tantos receptores como elementos puedan o deban ingresar a la célula. Es decir, existen de esta manera receptores para el azúcar, para la glucosa, para las proteínas, para las vitaminas, etcétera, etcétera. Quiere decir que la glucosa, en nuestro caso, que es lo que nos interesa por la diabetes, ingresa por una puerta determinada, es decir, y esa puerta se la denomina receptor. Es decir, existe el receptor de insulina, que es por donde ingresa la glucosa adentro de la célula para producir energía. Ahora bien, hasta los 30 años, cuando hablamos de pacientes que son absolutamente sanos, que no son obesos, que no están demasiado sobrepeso, que no son sedentarios, esto funciona perfectamente bien. Pasado a esa edad, y esto lamentablemente es así, por el exceso de hidratos de carbono que estamos acostumbrados a consumir, y ahí quiero después decirle algo con respecto al exceso de hidratos de carbono, esa puerta, el receptor de insulina, empieza como, no quiero decir a gastarse porque no es así, pero empieza a perder esa sensibilidad y es como si esa puerta empezara a entornarse y se fuera cerrando de muy poquito. Cuando digo muy poquito, hablo de años, no hablo de días ni de horas. Por eso insisto que es una enfermedad crónica y que en definitiva empieza mucho antes. La diabetes comienza mucho antes y empieza con este fenómeno de cierre de la puerta que se denomina resistencia a la insulina. Ese es el primer escalón de esta carrera, o de esta escalera, mejor dicho, hacia la diabetes. Si nosotros actuamos en este escalón, tenemos altas probabilidades y posibilidades de que la diabetes no se produzca o se produzca mucho más. Es decir, cuando tenemos muchos años. Entonces, estamos en el primer paso, que es la resistencia a la insulina.